Jesús y de lo que ha hecho por nosotros, somos libres de esa condenación que muchas veces la generamos nosotros mismos y nos sentimos, nos condenamos nosotros mismos muchas veces por lo que éramos o por lo que somos. Pero el sacrificio de Jesucristo ha sido lo más grande en la historia, hermanos, lo más grande y lo más maravilloso que podemos tener en nuestras vidas. Y he titulado la palabra del Señor: la fragancia del Espíritu elimina el olor a carne. Los invito a que abran sus Biblias en Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 1, hermanos, al 14. Romanos 8, versículo 1 al 14 vamos a estar viendo en esta mañana. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sí, Señor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Me someto a ti, a tu voluntad, oh Dios mío. Y que esta palabra, Señor, llegue, Señor, a nuestros corazones. Que caiga en buena tierra, Señor, en tierra fértil, para que luego, Señor, por medio de tu palabra podamos ser edificados y para poder transformar a los demás también, Señor, por medio de tu palabra. Dios mío, tú quieres hablarnos porque tú eres un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios que desea que sus hijos permanezcan en Él y nada más que en Él. Así que te agradecemos, Señor, agradecemos por tu palabra y estamos en esta mañana dispuestos a escuchar lo que tú tienes para nuestras vidas y que seas tú hablando, que seas tú ministrando, que seas tú dirigiendo y que sea tu poder manifestándose en cada uno de nosotros. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. En el nombre de Jesús. Qué lucha, hermanos, qué lucha. Qué lucha difícil que tenemos. Y hay veces que la lucha que tenemos con la carne es más difícil que la lucha con el enemigo, ustedes saben, ¿no? Que nuestros deseos, nuestra concupiscencia, lo que nosotros vivimos anteriormente, eso sigue ahí muchas veces. Pero estar nosotros, y por medio de la palabra lo vamos a ver en esta mañana, darle espacio al Espíritu.
y desplazar a la carne. Que el Espíritu avance en nosotros y que la carne retroceda. Amén. Que el Espíritu sea el que tome las decisiones y que la carne se quede a un lado. Y es difícil, pero no es imposible, hermanos. Amén. No es imposible. Esfuérzate, nos estuvo ministrando el Señor en esta mañana. Esfuérzate y sé valiente. Amén. No temas, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. O sea que si el Señor está con nosotros, somos fuertes, hermanos. Somos fuertes por medio de Él, por medio de Él y por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Es difícil la lucha que vivimos, las batallas, pero tenemos al más poderoso con nosotros. Amén. Al más grande lo tenemos con nosotros. Si Pablo comienza aquí en el versículo 8, luego de que estuvo hablando sobre la justificación, allí del capítulo 3 al 5 aproximadamente, Pablo está hablando de la justificación, que somos justos por medio del sacrificio de Jesucristo, que no podemos ser justos por nosotros mismos, sino que somos justificados por medio de Jesucristo. Habla aquí en el capítulo 7 del pecado que mora dentro de nosotros, de esa lucha diaria con el pecado. Y ahora comienza uniendo todo esto que Pablo vino hablando desde el comienzo, de la condenación, de lo que hemos vivido, de lo que hemos hecho antes, fuera del Evangelio. Pero ahora Pablo comienza diciendo, ahora pues, ahí está uniendo todo lo que vino hablando anteriormente. El pecado, las fallas, a lo que estabas viviendo, lo que estabas pasando. Ahora entra en razón, dice Pablo. Ahora presta atención que tengo algo para hablarte importante, le dice Pablo a los romanos. Y fue guiado por el Espíritu Santo para que quede aquí en la palabra y el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Ese pecado que mora en ti, ese pecado que moraba en ti, porque debe ser así, que moraba, que lo hemos dejado atrás. Ahora, pues, hermanos, mira lo que yo tengo para decirte. Y el Espíritu Santo quiere decirnos en esta mañana que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Lo comprenden, hermanos? Pablo viene hablando del pecado, dándole al pecado, y ahora nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No nos condenemos nosotros, porque nosotros no somos quienes para condenarnos a nosotros mismos y para condenar a los demás. Porque Jesucristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y la condenación, hermanos, es esa sentencia judicial adversa de la cual no había salida. Condenados para siempre, culpables de castigo éramos. Culpables de castigo de Dios éramos. Éramos, hermanos. Pero por Jesús, ese castigo fue pago. Jesucristo vino a la tierra. Usted sabe que Dios les dio allí al pueblo hebreo la ley. Usted sabe que la ley no eran solo 10 mandamientos, eran 613 mandamientos. Imposible cumplir la ley, imposible. No hubo nadie que cumpliera la ley en ese tiempo. Pero Dios tenía preparado enviar a su Hijo en la carne para demostrarle al mundo que por medio de Jesucristo, hacerse ser humano, era posible cumplir la ley por completo. Y Jesucristo, nuestro Salvador, cumplió la ley a rajatabla. Él no vino para abolir la ley, Él vino para cumplirla. Él la cumplió y hasta la amplió, la ley, que no es un tema para hablarlo hoy. Entonces, hermanos, ese castigo, esa culpabilidad que teníamos por la eternidad a lo largo de nuestras vidas, llegó Jesucristo, entregó su vida por nosotros, no pecó, fue tentado en todo, pagó el precio por cada uno de nosotros y esa sentencia quedó anulada, hermanos.
Esa sentencia quedó borrada porque Jesucristo cargó con toda la carga de nuestros pecados. Él se llevó todos nuestros pecados allí en la cruz. Entendamos ese sacrificio tan grande. Que una persona se entregó por nosotros. Dios mismo, hecho carne, se entregó por nosotros. Padeció lo que padecimos nosotros, sintió lo que sentimos nosotros y dijo: yo vine acá a cumplir lo que me mandó mi Padre. Ataquen todo lo que quieran. Envíenme toda la maldición que quieran. Díganme lo que quieran, porque yo voy a obedecer al Padre. Yo voy a obedecer al Padre. Y qué lucha que tenemos a veces con eso, con los ataques. Qué lucha. Yo primero. Qué lucha. De recibir ataques sin tener nada que ver. Insultos. Pasó hace poco. Y lo cuento solo para decirle que en ese momento la carne empieza a latir y empieza a latir y empieza a latir porque quiere salir la carne. Pero ahí es cuando tenemos que estar nosotros alineados con Dios y con el Espíritu y cerrar nuestra boquita y dejar que el Espíritu Santo ministre en nuestras vidas para que la carne no salga. Porque esos ataques sabemos de quién vienen. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Olvídese, hermanos, si usted está en Cristo, lo vamos a ver más adelante de qué manera tenemos que estar. No somos condenados. No somos condenados. Este versículo 1, hermanos, es hasta allí, hasta lo que leímos. Lo que sigue en los originales no está. Cuando dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en los manuscritos originales no está. Sí está en el versículo 4. Y allí dice lo mismo. Así que vamos a saltearnos al versículo 2, que dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado, me libertó. Este verbo significa que lo hizo una vez, hermanos, y para siempre. Una vez y para siempre, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, por medio de Cristo, por medio de Jesús, me ha librado, me ha libertado, me libertó. No precisamos otra cosa para libertarnos. No precisamos otra cosa para salir de la condenación. Solo precisamos a Jesucristo. Solo precisamos a Jesucristo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El Señor nos ha dado esa libertad espiritual. Por medio de ese sacrificio nosotros somos libres espiritualmente. Y este es uno de los puntos que quiero remarcar en esta mañana. Son 3 puntos dentro de lo que vamos a leer, que vamos a resaltar en esta mañana. La libertad que Dios nos dio espiritual. Amén. Somos libres espiritualmente nosotros. ¿Usted lo cree, hermano? Amén. 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 Somos libres. Veamos lo que dice en Gálatas 5:13. Bendito sea Dios. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así que, hermanos, a libertad fuimos llamados nosotros, no a una esclavitud espiritual de pecado, sino fuimos llamados a una libertad espiritual, en santidad, en obediencia. A esa libertad fuimos llamados nosotros. Y no dejemos que esa libertad tome posesión de nosotros, como dice la palabra aquí, que no uséis esa libertad como ocasión para que la carne actúe.
No, sino que tomemos esa libertad para que el Espíritu sea el que actúe en nosotros. Amén. Para que nosotros no tomemos esos segundos para pensar y decirle a Dios que nos dirija. La libertad espiritual es la que queremos. Y que el Espíritu Santo que mora en nosotros sea el que nos dirija. Amén. En 2 de Corintios 3:17 Segunda de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Qué dice después? Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Sí, Señor. ¿Quién es el Espíritu? El Señor. El Señor, nuestro Dios. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Aleluya. No hay esclavitud, hermanos. Hay libertad. Amén. Libertad eterna, libertad aquí en la tierra y libertad por los siglos de los siglos. Aleluya. Libertad de salvación, Aleluya. libertad de vivir en paz toda la vida, reinando con Cristo. Oh, Señor. Esa es la libertad a la cual el Señor nos ha llamado, para que el Espíritu de Dios nos dirija. Amén. Olvidémonos, repito, hermanos, de la condenación. Es un tema que lo hemos estado hablando con algunos hermanos, que muchas veces nos condenamos nosotros. Y las consecuencias del pecado sabemos que van a suceder. Pero si nosotros nos arrepentimos de corazón y volvemos a Jesucristo, sabemos que tenemos esa libertad. Amén. La condenación ya la pagó Jesús, nosotros no podemos hacerlo. Jesucristo ya pagó el precio. Dejemos de pensar que somos esto, que somos lo otro, que somos aquello. Dejemos de dar lástima. Sirvamos al Señor de corazón y dejemos que el Espíritu Santo sea el que dirija mi vida, Amén. tu vida. Amén. Aleluya. Porque si tenemos esos pensamientos es porque la carne está actuando y el enemigo está actuando en nosotros. Y eso es lo que quiere el enemigo, porque el enemigo está para eso, hermanos. Ustedes lo saben. El enemigo no pierde el tiempo, nosotros lo perdemos, el enemigo no lo pierde. Él tiene su séquito para estar actuando las 24 horas, todos los días del año. Y muchas veces nosotros perdemos ese tiempo. Perdemos un minuto, hermanos. Un minuto solo de estar en la presencia del Señor o con nuestra mente del Señor y ya la carne va a actuar. Y ya el enemigo se va a aprovechar de eso para destruirnos espiritualmente. Condenó el pecado en la carne. Dice el 3, repetimos, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, esto quiere decir que carnalmente no se puede cumplir la ley, lo que le decía recién. Ningún ser humano puede cumplir la ley a rajatabla. Y si pecamos en una cosa, saben que es como si pecáramos en contra de toda la ley. Por eso allí, el Señor, viendo nuestra debilidad, de nuestra carne, porque el Señor lo hizo porque cuando depositó allí a Adán en el Edén, Él todo esto lo tenía preparado, darle todas estas leyes, para que Él le sirviera de corazón, con amor, y ordenara la vida, y después ordenara la nación, como en el pueblo judío, para que hubiera orden, para que hubiera paz, para que hubiera tranquilidad. Pero ya en el comienzo nomás ya la carne actuó, el enemigo actuó, y nosotros en debilidad ya caímos en pecado. Entonces desde que venimos a la tierra ya somos pecadores, porque por el viejo Adán entró el pecado al mundo.
por uno entró la salvación y la vida eterna. Por Jesucristo entró la salvación y la vida eterna. Sí, Señor, así es. Gloria. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, porque la carne es pecaminosa, salvo la carne de Cristo, la única. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El verso 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y ahora sí, hermanos, que no andamos conforme a la carne, sino como debemos de andar. ¿Cómo debemos andar? Conforme al Espíritu. Y este es otro punto que quiero remarcar en esta mañana. ¿Cómo estamos andando nosotros? ¿De qué manera andamos? ¿Y de qué manera no andamos? Cuando no debemos andar y cuando debemos andar. ¿Cuál es ese estilo de vida que estamos llevando nosotros? Porque hermano, déjeme decirle, y para los que estén escuchando luego en las redes, que el Evangelio no es religión. Jesucristo no es religión. Jesucristo es un estilo de vida a la cual debemos de imitar y seguir y obedecer. Hay veces que me preguntan, el otro día me preguntaron si yo era católico, ayer en el trabajo y nos pusimos a conversar. Digo, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo. Ah, pero ¿a qué? Yo soy cristiano, sigo a Cristo. Mi vida es Cristo y nada más que Cristo. Las denominaciones pasan. Las denominaciones del cielo no van a existir. Si arminianos, si calvinistas, se pierde la salvación, si no se pierde, no me importa, yo sigo a Cristo. Yo sigo lo que Cristo me ha dicho y quiero tratar de seguir lo que Cristo me ha dicho. Por medio de su palabra y ser obediente a Él. En lo máximo, ser obediente a Él. Y tratar de no fallarle. Y no me estoy preocupando si pierdo la salvación o la pierdo, porque Jesús ya pagó el precio de la salvación. Pero sí debo de preocuparme de andar como Él andó. Ese estilo de vida nosotros tenemos que hacerlo, de andar como Él andó. Andar como Jesucristo andó. Y hacer lo que Jesucristo quiere que nosotros hagamos. Sí, Señor. Gálatas 5:16 dice, bendito sea Dios. ¿Qué dice allí Gálatas 5:16? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermoso Pablo, hermoso nuestro hermano Pablo, cómo fue guiado por el Espíritu Santo para darnos esta palabra a lo largo de sus cartas y tener una unión, una comunión de que él siempre predicó lo mismo, dijo lo mismo, pasaban los años y él seguía escribiendo lo mismo y predicando lo mismo. Él predicaba a Cristo y a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Hasta llegó a decir, no, yo a Cristo lo vi resucitado. Si viene Cristo en carne, yo no lo conozco. Porque él tenía la convicción de que Cristo ya estaba resucitado y que no iba a volver en carne todavía. Y eso para alertar todo lo que podía pasar y acontecer con los pseudos profetas y pseudos apóstoles. Andar en el Espíritu. ¿Para qué, hermanos? Para no satisfacer los deseos de la carne. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, escuchemos lo que dice la palabra del Señor, hermanos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y esto me da un poco de temor a mí.
explico por qué. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. ¿Cuánto demuestran nuestros actos? ¿Cuánto demuestran nuestras palabras? Y aquí Juan lo está diciendo claramente, el que dice, no está diciendo el que permanece en él. Porque cuando decimos, no andamos. Cuando hablamos mucho, hacemos poco. Y cuando hacemos mucho, hablamos poco. Ojo con estar hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Lo dice la palabra, no lo digo yo, hermanos. Lo dice la palabra. Hagamos más y digamos menos. Amén. El que dice que permanece en él debe, es un deber, andar como él anduvo. Perdónanos, Señor. Si te fallamos, perdónanos. Si hablamos de más y dijimos de más y no hicimos lo que debíamos hacer, perdónanos. Porque nuestro deber es andar como tú anduviste. Sin estar haciendo alarde de hice esto, hice lo otro. Que demostremos con hechos, hermanos, y no con palabras. Gloria a Jesús. Aleluya. Porque lo que son de la carne, dice el versículo 5, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Sí. Fuerte, fuerte. Gloria a Dios. ¿Es fuerte? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. No sé si fue acá que lo dijo con los jóvenes, que a mí las palabras que más me sirvieron fueron las fuertes, hermanos. Y me siguen sirviendo hasta hoy. Y nos deben de seguir sirviendo todos los días de nuestras vidas. Gloria a Dios. Así es, gloria a Dios. Como dice Gualberto, gloria a Dios. Gloria a Dios cuando el Señor está allí para tirarnos de la oreja. Los pastores están allí para tirarnos de la oreja y decirnos tranquilo, tranquilo, baje un cambio. El tema está si nosotros obedecemos o no. Otro tema. Otro tema. Gloria a Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cómo están, hermanos, nuestros pensamientos? ¿En qué estamos pensando? Y esta palabra en griego, pensamiento, es como una inclinación de nuestra mente. ¿Hacia dónde está inclinada nuestra mente? ¿Cuál es ese ejercicio que nosotros estamos haciendo? Esa inclinación de nuestra mente es hacia Cristo, es hacia el Espíritu de Dios o es hacia las obras de la carne. ¿Dónde está nuestra mente inclinada? ¿Hacia dónde está inclinada nuestra mente? ¿Hacia el camino de Cristo o hacia el camino de la carne? ¿Hacia el camino del Espíritu o hacia el camino de las obras de nuestra carne? Que nuestros pensamientos, hermanos, las 24 horas estén enfocados en Cristo. En Cristo y nada más que en Cristo. Sé que muchos por su trabajo, que requiere de pensar, no pueden estar las 24 horas. Pero cuando tengamos un momento libre, que nuestro pensamiento esté siempre en Cristo. Siempre en lo que está pasando, siempre en cómo podemos ayudar, cómo debemos hacer las cosas, si la estamos haciendo bien, si la estamos haciendo mal, si estoy agradando al Señor o no estoy agradando al Señor. Ese debe ser nuestro pensamiento y esa debe ser nuestra manera de vivir. Que nuestro pensamiento por completo esté enfocado en el Señor. Porque el ocuparse de la carne, hermanos, dice el 6, fuerte, nuevamente. Porque el ocuparse de la carne es muerte. La paga del pecado es muerte, hermanos. La paga del pecado es muerte. Pecamos, vamos a tener muerte espiritual. Muerte espiritual. Salgamos del pecado. Salgamos de lo que estamos haciendo mal. Porque la paga del pecado es muerte. Y aquí la palabra dice, porque el ocuparse de la carne también es muerte. Pero la dádiva de Dios, ese regalo, ese don que Dios nos da,
por medio de Jesucristo es vida. Aleluya. Es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Eso está en el 6:20 y algo creo. Amén. 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Allí en Romanos también 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro. Amén. Señor nuestro. No olvidemos eso nunca. Que Jesucristo es nuestro Señor. Señor. Y a Él le debemos obediencia al 100% como esclavo de Jesucristo. Aleluya. Pero el ocuparse del Espíritu, dice el versículo 6, es vida Aleluya. y paz con nuestro Señor. Sí, Señor. Si nosotros nos mantenemos en el Espíritu, vamos a tener una vida de paz. Amén. Es vida aquí, o sea que vamos a vivir una vida confortable, pase lo que pase, no nos va a importar lo que en el mundo suceda, lo que estén viviendo a nuestro alrededor, porque nosotros tenemos a Jesucristo. Allí ya tenemos la vida, estamos viviendo una vida por medio de Jesucristo, y una vida de gozo, y una vida de paz, y una vida de alegría, y de seguridad y de confianza, hermanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué, hermanos? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aquí no hay mucho que aclarar. Todo lo que hacemos en la carne es enemistad contra Dios. Sí, Señor. Recordemos esto. Recordemos este versículo. Aleluya. Todas las obras que nosotros hagamos en la carne van en contra de Dios. Ayúdanos, Señor. ¿Y por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Que nuestra manera de pensar, repito, sea en el espíritu y no la carne. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y nuestra vida debe ser, hermanos, agradar a Dios. Amén. Amén. Cada día que nosotros nos despertamos debe ser para agradar a Dios. Amén. Y decirle a Dios, este día lo entrego en tus manos para hacer lo que tú quieras que yo haga. Sí, Señor. Y no desperdiciar las oportunidades que tenga. Y no actuar en la carne. En nombre de Jesús. Cuesta. Pero si tenemos el Espíritu de Dios podemos. Amén. Podemos, hermanos. Podemos. La lucha sigue, pero el Espíritu es más fuerte. Si nosotros dejamos que el Espíritu actúe. Amén. Recuerden que está en nosotros. Está en nosotros. Mas vosotros no vivís, dice Pablo, según la carne, para bien lo bueno. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y le pone allí un pero. En caso de si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ahí volvemos de vuelta a lo mismo. Demostremos con hechos, por sus frutos, dijo el Señor, los conoceréis. Amén. Esa palabra me ha quedado grabada hace años. Gloria a Dios. No importa lo que digas, no importa lo que digas. Podés ser más lindo, más bueno, más hermoso del mundo. Pero yo voy a esperar tus frutos. Amén. Gloria a Dios. No porque yo quiero, sino porque el Señor manda. Yo si no veo tus frutos, Gracias, Jesús. ayúdanos, Señor. Amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Recuerden estas 9 características del fruto del Espíritu, porque es un fruto, no son los frutos, es un fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Después también por ahí tenemos dominio propio. Ojo lo que hacemos, ojo lo que decimos, ojo lo que hablamos, con quién lo hablamos, de la manera que lo hablamos, la murmuración. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Bendito sea el nombre de Jehová. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia de Jesucristo. Es la justicia de Jesucristo. Nuestro cuerpo carnal va a estar muerto siempre, porque Él siempre va a estar inclinado hacia el pecado, pero nuestro espíritu va a estar vivo a causa de la justicia de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, otra vez en condicional, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Este es el otro punto que quiero recalcar, hermanos. La resurrección, tanto física que la vamos a tener, pero por sobre todas las cosas la resurrección espiritual y verdadera como ser humano. Porque cuando nosotros nos bautizamos por las aguas, dejamos la vida pasada. Para revivir nuevamente, para renacer nuevamente ¿en quién? En Jesucristo. No olvidemos el bautismo por las aguas, hermanos, lo que hicimos en nuestro pasado. Ese acto tan importante de dejar muerto, sumergido el pecado y la vida de pecado que llevábamos, para renacer, para revivir nuevamente con Cristo. Y la palabra aquí nos habla: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Dios, en el antiguo pacto, se comunicaba directamente Él con su pueblo, con sus escogidos, mejor dicho, con los profetas, y hablaba por medio de los profetas. Luego vino Jesucristo a la tierra y estuvo Él mismo reinando aquí en la tierra, gobernando, mejor dicho, espiritualmente. Allí el dominio que hubo era todo dirigido por el Espíritu Santo. Allí ningún milagro quedó sin cumplirse, porque estaba completamente Dios en la tierra. Y luego que el Señor se fue, envió al Espíritu Santo. Para aquellos que no creen en la Trinidad, que aquí no lo hay, pero que nos pueden estar escuchando luego, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas manifestándose de diferente manera. Y ese espíritu es el que tenemos nosotros en este tiempo. El Espíritu de Dios es el que nos dirige. Y es el que nos hace tener esa resurrección espiritual. Veamos lo que dice Colosenses 2:13. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros estamos muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados.
No dice perdonando algún pecado, dice perdonando todos los pecados. Estábamos muertos en pecado, pero ahora estamos vivos en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Y el 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ese bautismo espiritual, cuando creemos en el Señor, cuando confiamos, cuando tenemos fe, seguridad. Así tenemos ese bautismo espiritual y esa resurrección espiritual en nuestras vidas. El 3.1 allí de Colosenses dice, si pues habéis resucitado con Cristo, también en condicional, si pues en caso de que hayas resucitado con Cristo, que hayas dejado la vieja manera de vivir, Aleluya. si hayas dejado los pecados, la vida que llevabas, ¿qué hay que hacer? Debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si hemos resucitado espiritualmente con Jesucristo, nuestra mirada debe estar puesta allá arriba. Nuestros pensamientos deben estar puestos allá arriba. Nuestros deseos deben estar puestos allá arriba. Amén. Nuestro anhelo debe ser seguir y servir al Señor de la manera que sea. Por las circunstancias externas me refiero, ¿no? Ojo, de la manera que sea. No la condición espiritual que tengamos. Pase lo que pase, que nuestros pensamientos y que nuestra mirada esté enfocada allá arriba. Allá arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo. Versículo 12, hermanos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Están entendiendo este versículo? Deudores somos, no a la carne, no le debemos nada a la carne nosotros. ¿Y por qué la dejamos actuar? ¿Por qué? Perdónanos, Señor. Si no le debemos nada, ¿por qué dejamos que la carne actúe en nosotros? El 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Lo repite nuevamente Pablo. Moriremos. Dejemos de pecar. Dejemos de pecar constantemente, deliberadamente. Un pecado continuo. Aquí está hablando de un pecado continuo, porque caer podemos caer un día, pero nos arrepentimos, le pedimos perdón, nos humillamos y seguimos, porque Jesús nos perdona. El tema está cuando seguimos en ese pecado constante de murmuración, de ira, de enojo, de contienda, Sí, Señor. o de cualquier otro tipo de pecado. Analicemos nuestra vida realmente, cuál es ese pecado que estamos teniendo de continuo. Si lo que estamos haciéndolo conforme al Espíritu, lo estamos haciendo conforme a la carne, hermanos. Aleluya. Porque no somos deudores a la carne, somos deudores al Espíritu. Y si nosotros tenemos una deuda, debemos de pagarla. A eso se refiere, si tenemos una deuda, la tenemos que pagar. ¿Y cómo le pagamos la deuda a Jesucristo? Es imposible pagarle la deuda del sacrificio a Jesús. Pero si vivimos una vida conforme al Espíritu, hermanos, el Señor se va a agradar de nosotros y va a decir, valió la pena mi sacrificio por Él. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Así es. Valió la pena mi sacrificio. Que los ataques no te detengan. Que los ataques no te detengan, hermano. Que las dudas que pone el enemigo no te detengan. Que las pruebas que vives no te detengan. Yo pasé una lucha complicada anoche.
Pero mi deber es cumplir al Señor. Amén. Gloria. Gracias, Jesús. Alabado sea el Señor. Y si yo no estoy pecando, estoy libre. Amén. Gloria a Dios. Y lo que Aleluya. el enemigo traiga, Sí, Señor. el Señor lo reprende. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Mas por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Mas si por el Espíritu, mas si por el Espíritu hacéis Gloria a Dios. morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Si por medio del Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Gracias. Si hacemos morir y vencemos esa lucha contra el pecado, viviremos. Y el Espíritu Santo nos da poder, hermanos. Amén. Nos da la fuerza para que nosotros podamos matar cada día el pecado. Durante todo el trayecto de nuestras vidas, el Espíritu Santo, si gobierna en nosotros, nos va a dar la fuerza para que nosotros matemos el pecado. Amén. Oh, sí, así es, Jesús. Y si somos obedientes a Dios, si somos fieles, Gloria a Dios. si seguimos su palabra, ese va a ser el medio que nosotros tenemos, por el cual el Espíritu Santo nos va a guiar, por medio de la obediencia y de la fidelidad a su palabra y a Dios. El verso 14, hermanos, ya para finalizar, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Sí, Señor. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, hermanos, por favor. Amén. Se lo digo con todo el amor. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe a todos, Sí, Señor. a todos. Gracias, mi Señor. Cuando el Espíritu Santo nos guía, Él trae iluminación a nuestras vidas, claridad para entender y comprender su palabra. Aleluya. Y por medio de ella, Él también nos trae esa santidad para luego llevarla a la práctica y obedecerla. Gracias, Jesús. El Señor nos ilumina por medio del Espíritu Santo, nos aclara para comprender y entender su palabra. Amén. Y luego nos da la capacidad de santificarnos para obedecer lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Y está aquí lo que el Señor quiere, hermanos. Está en la palabra. Aleluya. No busquemos en otro lado. No busquemos en el hombre. Busquemos en la palabra de Jesús. Amén. En la palabra de Dios. No recarguemos al hombre. Recarguemos a Jesucristo, que Jesucristo puede. Amén. Jesucristo puede. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, Sí, amén. y yo los haré descansar. No dijo vengan a mí algunos, que yo algunos puedo sostener. No, a todos hermanos, a todos. Gloria a Dios. No carguemos a nuestros pastores. Vayamos a las rodillas, que la solución está en Cristo, está en Cristo. Cuando pasemos un tiempo orando, clamando y no veamos la salida, allí vayamos al pastor, contémosle lo que pasó, para que Él nos traiga claridad, porque ese es el trabajo del pastor. No cargarlos porque son de carne y hueso como nosotros, Sí, Señor. porque todos tenemos acceso al Padre, todos hermanos, recuerden esto, todos. En el antiguo pacto era solo el sacerdote, que era el intermediario, pero nosotros el intermediario fue, es y será Jesucristo. Fue, es y será Jesucristo, hermano. Así es, Jesús. La ley moral de Dios es imposible cumplirla, hermanos. Esto lo escuché el otro día y justo que Dios me trajo esta palabra, me quedó marcado. La ley moral de Dios es imposible cumplirla, lo que dije hace unos minutos. Y uno se pone a pensar, ¿y por qué permanece esa ley? ¿Por qué Dios quiso dejar esa ley si es imposible cumplirla para cada uno de nosotros? ¿Por qué? Ninguno va a poder ser santo. ¿Saben por qué la dejó? Porque allí nosotros nos damos cuenta
de que somos incapaces de cumplirla y que tenemos que recurrir a Jesucristo que sí puede cumplirla. Amén. Amén. De esa manera nos damos cuenta que somos débiles y que solo por medio de Jesús, que Él sí pudo cumplirla, vamos a lograr la santidad, hermanos. Esa es la única manera que tenemos. Por eso existe la ley, va a permanecer la ley y debemos de tratar de cumplir la ley de Dios. Esos 10 mandamientos que tenemos en nuestro tiempo y que no somos capaces de cumplir. Atemos la carne, hermanos, y desatemos el espíritu. Que nuestros hechos, hermanos, evidencien los frutos. Amén. Es una lucha entre la carne y el espíritu, constante. Vení, mi caballero, mi amor, un segundo. Simplemente lo vamos a ejemplarizar para que usted vea la lucha que hay en nuestro interior, entre la carne y el espíritu. Aquí tengo el espíritu, voy a dejar a Viviana que se la carne, porque sé que no se va a enojar. Aquí está la carne, aquí está el espíritu. Lo que sucede, ¿quién lo va a responder? Va a depender de nosotros. Amén. El acto de ataque o lo que esté sucediendo, vamos a ser nosotros, el cuerpo, el que va a actuar. Dejando si va la carne o va el espíritu. Pero cuando nos atacan, los dos quieren salir. Uno a defendernos y el otro a derrotarnos. Salgan las dos, hacia adelante caminando. Y yo retengo al espíritu y dejo que la carne actúe. Y la carne responde. Eso es lo que tenemos en nuestro interior siempre. Queremos hacer algo y ¿quién va a actuar? Los dos. Pero ¿a quién dejamos? ¿Quién va a salir primero? Va a salir la carne. Porque al espíritu yo lo tengo amarrado, hermanos. Pero si vivo una vida de santidad, una vida de obediencia y una vida atenta a la voz del Espíritu, cuando suceda algo de esto y los dos quieran salir, yo voy a retener al espíritu, a la carne, perdón, y el espíritu va a salir al frente y va a dar testimonio de nosotros. Amén. Gracias. El espíritu va a dar testimonio de lo que nosotros tenemos adentro. Esa lucha interior la sostenemos nosotros, la retenemos nosotros. No atemos más al espíritu, atemos la carne y dejemos que el espíritu actúe, hermanos. Los invito a estar de pie. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios.